Nos disponemos a meditar en lo que es el resumen semanal de la liturgia de la palabra correspondiente a esta semana del tiempo ordinario, que estamos ya prácticamente finalizando la segunda semana. Por lo tanto, compartir la palabra del Señor nos hace mucho bien. No olvidemos que ante las necesidades que enfrentamos las personas, ante la serie de dificultades de las que el mismo Satanás se quiere aprovechar, nosotros debemos de sacarle buen provecho. Jesús en el desierto tenía hambre, tenía sed, estaba cansado, el frío por la noche lo golpeaba y por el día era el sol. Por lo tanto, cuando ya hubo necesidad, ¿quién se le acerca? El demonio. Oigan ustedes, en medio de todas nuestras necesidades siempre el diablo se va a acercar para querernos resolver el problema. Y de una manera así. ¿Cómo? Así. Muy fácil. El demonio siempre quiere hacernos buenas ofertas para que resolvamos así, de fácil las cosas. Por eso, cuando Jesús está en el desierto, ¿qué tenía Jesús? Tenía hambre, tenía sed, frío, cansado, en el día calor. La vida para él se había vuelto como fatigosa. Una vida fatigosa es aquella en la que hay mucho problema. De repente alguien podrá decir: ay, Dios mío, en mi familia las cosas se han puesto bien feas. ¿Por qué? Porque hay dificultades. Siempre en la familia es donde vamos a encontrarnos con nuestras primeras dificultades. Desde niños, ahí hemos experimentado los regaños, los llamados de atención. Entonces es ahí donde hemos experimentado las primeras tristezas, porque a nadie le gusta que lo regañen. Empezando por los niños y niñas. Los niños y niñas tienen el concepto de que papá y mamá todo les tiene que aceptar. Pero no es así. Ya cuando no nos gusta algo de nuestros hijos, inmediatamente les llamamos la atención. Entonces, ahí es donde el hijo o la hija empieza a experimentar sus primeros enojos, sus primeras tristezas, sus primeros desánimos. Pero también en la familia es donde experimentamos nuestros primeros problemas, a veces cuando hay desacuerdos entre los hermanos, el hermano mayor, el hermano menor. O porque como la una es mujercita, el otro es hombrecito, entonces no pueden ponerse de acuerdo. Y es ahí donde muchas veces experimentamos hasta los primeros pecados. Cuando sentimos envidia del otro hermano, porque a veces vemos que le compraron zapatos nuevos, pero a mí todavía no me han comprado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es en la familia donde siempre vamos a experimentar nuestras primeras necesidades, nuestras primeras luchas. Por lo tanto, es en la familia donde el demonio más quiere perjudicar. Por lo tanto, debemos de estar atentos. El demonio se acerca a Jesús bajo diferentes formas, porque el demonio tiene poder y se acerca a las personas bajo diferentes formas. Una puede ser a través de una persona.
Así como habemos hombres de Dios, mujeres de Dios, que predicamos el Evangelio y que damos consejería y que tratamos de que las demás personas busquen un buen camino, así también el demonio tiene discípulos que nos van a hacer ofertas para que hagamos el mal. Otra de las formas en que el enemigo se hace presente es a través de los objetos. Cuando la persona anda anillos de aceros, curados, dicen ellos. O cuando la persona anda algún amuleto en su billetera, en su cartera. O cuando en el hogar colgamos una sábila con una tira roja, una ristra de ajo. Todos esos objetos son demoníacos y satánicos. De esa manera se hace presente el demonio en nuestras vidas. También a través de los animales. Es increíble. Decía alguien, explíqueme eso, hermano. Bueno, el demonio se puede meter en un animal también y nos agrede, o también nos puede seducir. Es peligroso esto. Por lo tanto, ustedes recuerdan cuando los demonios entraron a los cerdos. Así pueden entrar en otro animal también y nos pueden hacer daño. Otra manera en la que el enemigo también se manifiesta es a través de los vientos, a través de los aires. Por lo tanto, la oración de San Miguel Arcángel es tan importante porque pedimos a este príncipe de las milicias angélicas que con el poder que Dios le ha conferido arroje a todos los demonios que se movilizan ¿por dónde? Por los aires y que buscan la perdición de las almas. Muchos de nosotros salimos a la calle y cuando regresamos podemos regresar transformados, podemos regresar agresivos, podemos regresar tristes, podemos regresar melancólicos. Por lo tanto, siempre que salgamos nosotros, hemos de orar. Dice el Señor, orar en todo tiempo. En uno de los momentos en que el demonio se le acerca al Señor para ofrecerle la tentación del poder, Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos hace tanto bien a nosotros, sobre todo para los que tenemos hambre y sed, nos hace mucho bien, porque dice el Señor, no solamente de arroz y de frijoles vivimos nosotros, ¿verdad? Necesitamos, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Necesitamos escuchar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que nos animen a levantarnos, a continuar, que nos ayuden a ser mejores hombres, mejores mujeres. Y esa es la palabra del Señor. Decía San Pablo que la fe viene ¿de qué? De oír. Y es hermoso porque cuando empezamos a oír la palabra del Señor, y si nos abrimos al mensaje, entonces el Señor nos va curando, el Señor nos va sanando, y cuando acordamos, estamos siendo hombres y mujeres de espíritu. Estamos siendo hombres y mujeres diferentes que como éramos antes. Entonces la palabra del Señor viene a sanarnos, viene a curarnos, viene a convertirnos. Y eso es lo más hermoso. Por eso, cuando el Señor anuncia su misión, dice, he venido para anunciar la buena nueva a los pobres. A los pobres. ¿Y quién es una persona pobre? ¿Será una que no tiene que comer? ¿Será una que no tiene dónde dormir? Los pobres son aquellos que teniéndolo todo, según ellos,
Creen que no necesitan nada y que no necesitan de nadie. Pobre es aquel que ni siquiera se da cuenta de la riqueza que Dios le ofrece, pero que no le interesa, que no le importa. Por lo tanto, como dice aquella alabanza a la Virgen María, pobre el hombre que no alcanza su divina protección. Ese es el hombre pobre, esa es la mujer pobre, aquella que vive ignorando la misericordia del Señor, aquella persona que vive en el desconocimiento que el amor quiere ofrecerle para su vida, para su corazón, para su hogar, para su familia. Por eso, hermanos y hermanas, iniciamos esta semana con un evangelio muy hermoso, en el cual San Marcos, en el capítulo 2, versículos 18 al 22, nos narra una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban. Y algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: oye, ¿por qué los discípulos de Juan, por qué los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Para ellos era escandaloso esto, que los demás hicieran una cosa, pero que los discípulos de Jesús no lo estuviesen haciendo. Por lo tanto, Jesús les contesta cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos. Mientras el novio está con ellos, ellos no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Y nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres y se perdería el vino y se echarían a perder los odres. Y finaliza el Señor diciendo: a vino nuevo, odres nuevos. A vino nuevo, odres nuevos. Oigan qué hermoso. ¿Qué pretende el Señor decirnos con esto? Los fariseos eran hombres que les gustaba hacer las cosas para que los miraran. Y esto no sirve, hermanos. Cuando nosotros hacemos cosas buenas para pregonarlas, para hacer alarde de ellas, no sirve. Cuando nosotros vamos a la iglesia para que nos vean, no sirve. Y estos eran los fariseos. Cuando ellos ayunaban, hasta se aplicaban un polvo blanco en la cara. ¿Para qué? Para que los miraran, para que hicieran diferencia de los demás y decir: bueno, este anda la cara blanca, quiere decir que está ayunando. Este no anda la cara blanca, entonces quiere decir que este no está ayunando. Hermanos y hermanas, Jesús les dice a ellos: ¿a dónde han visto ustedes que cuando el novio está con los de la fiesta van a ayunar, van a aguantar? Sería como que a usted y a mí nos inviten a una boda donde hay manjares sabrosos, hay asados, hay filetes. ¿Qué más hay en una boda? Pasteles, refrescos, hay vino. ¿Quién de ustedes haría un ayuno ese día? Nadie. Yo sería el primero en decir: ¿cómo voy a ir a aguantar hambre yo a la fiesta? No. Si para eso vamos, ¿para qué?
para ir a disfrutar del banquete, para ir a disfrutar de la fiesta, para comer, para compartir, para convivir. Por lo tanto, el Señor le dice a los fariseos que no es posible que sus discípulos estén aguantando el deseo de comer cuando el novio está con ellos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en otras palabras, llegará el momento, dice el Señor, en el que sí hay que hacerlo. Pero para mejor entender, le dice el Señor una parábola corta de el odre nuevo y el vino nuevo. Los discípulos tenían la oportunidad de tener a Jesús, pero ellos no abrían, ¿qué cosa? Su corazón. Al contrario, lo estaban vigilando a ver en qué fallaba. Y también lo rechazaban. No eran capaces de aprovechar la oportunidad. Por lo tanto, querían ser cristianos, pero con un estilo viejo. Querían ser cristianos, pero con un corazón cerrado. Y así no se puede, hermanos. Para ser cristianos tenemos que irnos abriendo, aunque sea poquito a poquito. Amén. Si bien es cierto, a veces no podemos ser cristianos de la noche a la mañana. No. Pero a medida de que nosotros vamos escuchando la palabra de Dios, a medida de que nosotros vamos visitando una comunidad de oración, nos vamos integrando a una pastoral, a medida que nosotros vamos yendo a la parroquia, nos vamos abriendo a una vida nueva. Entonces nos vamos dejando renovar poquito a poquito. Entonces, ahí es donde dice el Señor, a vino nuevo, odres nuevos. No podemos seguir nosotros a Jesús queriendo o pretendiendo ser los mismos de antes. No. Cada día tenemos que ir haciendo algo. ¿Para qué? Para ir cambiando. No es posible que venga un cristiano de 20, 30, 40 años a decirnos, yo tengo 40 años de andar en esto. Pero tiene también 40 años de ser el mismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos echando nuestras bendiciones en saco roto. Porque quizá lo que venimos a hacer aquí hoy, en la misma noche que llegamos al hogar, lo fuimos ¿a qué? A deshacer. Hermanos, precisamente esto es lo que el Señor quiere de nosotros. A vino nuevo, odres nuevos. O sea, dicho de otra manera, a oportunidades nuevas, corazones nuevos. Si hoy el Señor me ha dado otra oportunidad de estar aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Abrir mi corazón. Pretender que todo lo nuevo que el Señor me está regalando hoy, yo lo pueda recibir al menos con una aptitud o con el deseo de ser una mejor mujer, de ser un mejor hombre, de ser un mejor cristiano. De eso se trata lo que Cristo nos habla en este evangelio. Por lo tanto, es allí donde el Señor dice, te doy una nueva oportunidad. No para que sigas siendo la misma mujer de antes. Te doy un nuevo día, no para que sigas siendo el mismo hombre de antes. Por eso es tan importante que cuando nosotros nos levantamos por la mañana y abostezamos,
Dice uno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿O qué quiero hacer hoy? Dice una serie infantil. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y el otro le dice, tratar de conquistar al mundo. Nosotros, cada día que amanece, debemos de decir, hoy trataré de ser mejor que ayer. Si ayer cometí 20 pecados, hoy trataré de cometer 19.9. O los 19, pues, por si no puede dejar muchos. Pero hermanos y hermanas, el Señor nos pide que cada día vayamos pretendiendo, al menos esforzándonos, ser esos hombres y mujeres nuevas, constructores de la nueva humanidad. Hombres y mujeres nuevos. De veras que en la casa diga la doña, hombre, es cierto que mi maridito está cambiando. O que el esposo diga, qué bueno que mi mujer ya no me tira la comida como me la tiraba antes. Toma, si quieres hartate, hartate. Hermanos y hermanas, los mismos hijos nuestros dirán, ay, qué bien le está haciendo a mi papá ir a la iglesia, Señor, termina de cambiarlo, Dios mío. De eso se trata, hermanos y hermanas, lo que el Señor nos dice en este evangelio. A oportunidades nuevas, un nuevo corazón, o al menos dispuestos a ser mejores. Ya que hoy tenemos una oportunidad más, que no sabemos si será la última, tratemos de vivirla en paz, hombre, tranquilos, en paz y tratando, como decía alguien por ahí, vamos a llevar la fiesta en paz. Eso es lo que el Señor quiere. Y pasando al otro evangelio que nos presenta también San Marcos. Oigan ustedes, solamente aquel que se dispone a querer ser un mejor hombre, una mejor mujer, es la que va a fallar de vez en cuando, ¿verdad? Llegará la noche y con la noche llegará, ¿qué cosa? La reflexión. Ya cuando uno agarra cama y se acuesta, dice, ay, hoy cometí un error que no me quiere dejar dormir. Hoy metí las de andar, quizás con nuestra manera de hablar, quizás con nuestra manera de actuar. Déjenme decirles que solamente nosotros que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, somos los que nos vamos a sentir muchas veces rendidos, cansados. Solamente los que hemos decidido caminar esta senda del Señor, somos los que vamos a tropezar. ¿Por qué? El que está ahí sentadito no corre riesgo de que se tropiece. ¿Por qué? Porque no va caminando. Tampoco se va a cansar. No. ¿Por qué? Porque no va caminando. ¿Por qué Jesús sintió fatiga? Porque dice que el Espíritu Santo lo puso a caminar y lo llevó hasta el desierto. Pero si el Espíritu Santo no hubiera llevado a Jesús, Jesús hubiera estado siempre tranquilo. ¿Quiénes somos los que pecamos? ¿Quiénes somos los que cometemos errores? Los que nos disponemos a este caminito. Por lo tanto, ya en este evangelio, oigan lo que le pasó a los discípulos. La ley decía que en los días sábados no estaba permitido hacer nada. Oigan, nada.
Esta ley era válida también para los matrimonios, ¿verdad? Nada. ¿Me están entendiendo los matrimonios? Estaba prohibido aquella cosa. No podían hacer. Qué horrible, ¿verdad? Era la ley mosaica que los fariseos observaban tanto. De tal manera que si los dos corazones ardían, le decía la mujer o el hombre: lo siento mucho, pero tenemos que esperarnos hasta mañana. Si tenían hambre, tampoco podían comer. Si tenían necesidad de algo, tampoco podían hacerlo. Oigan ustedes, y si alguien se enfermaba en ese día, tampoco se le podía aplicar alguna pomada, no se le podía dar una pastilla. Había que esperar hasta el día siguiente. Imagínense ustedes, qué duro, ¿verdad?, que es la ley. Por lo tanto, dice que los discípulos van de camino con Jesús y de repente se les antoja el hambre. Dice este evangelio que iban caminando entre los sembrados. Y hermanos y hermanas, ¿quién es aquel que va a una fiesta? ¿O quién es aquel que está cocinando y no le da una probadita al arrocito? Está duro eso, ¿verdad? Tener que estar haciendo algo, estar caminando en algo y no probarlo. Los discípulos iban caminando sobre los sembrados, iba Jesús. ¿Y qué pasó? Dice que empezaron a cortar espigas y se las empezaron a comer. Tenían hambre y dijeron los discípulos: bueno, yo tengo hambre, yo no sé de quién será esto, pero yo me lo como. Como quien dice, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Y oigan, los fariseos estaban atentos. ¿Sabían ustedes que hay gente farisea hoy en día también que viven atentos a ver en qué te confundiste cuando hablaste? ¿En qué te confundiste cuando hiciste oración? ¿En qué te confundiste cuando cantaste? ¿Para qué? Para señalar tus errores y condenarte. Cuando los fariseos observaron que los discípulos habían violentado la ley, porque sí la violentaron, es un hecho que habían fallado. Habían violentado la norma que decía que en día sábado no se podía hacer nada. Y corren los fariseos y le dicen al Señor: oye, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado? Y hermanos y hermanas, el Señor tal vez hubiese aceptado el error de los fariseos o el error de los discípulos. Y quizás les hubiese dicho: hombre, sí es cierto, tienen razón, mis discípulos fallaron, cometieron un error. Pero ¿qué pasó? Se levanta Jesús, inmediatamente sale a defender a sus hijos que habían cometido un error. Oigan qué bonito. Y les dice: es que ustedes no han leído lo que hizo David en los tiempos del sacerdote Abiatar. ¿Qué pasó aquí? Dicen que David venía con todos sus hombres. David con todos sus hombres le servían al Señor. Y les atacó el hambre. No había qué comer y lo único que habían eran panes consagrados en el templo del sacerdote. En otras palabras, lo que había era pura hostia y consagrada, ¿verdad? Ni siquiera eran hostias sin consagrar, que uno las agarra, las toca cualquiera, se las come cualquiera. Era pan consagrado, dice que solamente el sacerdote y los que estaban en la gracia de Dios podían comer. Oigan ustedes,
Y ahora sí, David tiene hambre, sus hombres tienen hambre y dicen, bueno, entremos al templo pues y nos comemos las hostias, no hay problema. Y eso fue lo que pasó. Sin embargo, dice el Señor, el Padre Dios no los castigó. Hermanos, ¿qué está diciendo el Señor con esto? Que la ley debe de aplicarse, hermano. Sí, pero la ley debe de aplicarse con misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la palabra del Señor no la podemos utilizar para condenar a los demás porque tal vez cometieron un error. Pero hoy nos encontramos con tantos hermanos que utilizan la palabra de Dios, ¿para qué? Para condenarnos. Ya desde en vida nos dicen, no, usted no tiene remedio, a usted lo está esperando el infierno. Pero dice el Señor en su palabra, si pecaste, abogado tenés. ¿Cuántos tienen un abogado? ¿Cuántos tienen una abogada? Qué bendición, ¿verdad? Agarraron a un hombre infragante cometiendo delito, lo llevaron en la patrulla y le decían los periodistas, ¿qué tiene que decir? Y el hombre iba tan campante, tan tranquilo. Pero alguien le dijo, hombre, ¿por qué no te preocupas sabiendo que te llevan preso? Y dijo el hombre, yo tengo mi abogado. Hermanos, eso no quiere decir que nosotros vamos a pecar tranquilos, creyendo que tenemos siempre un abogado. No. San Juan dice que los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Qué quiere decir? Lo que se practica se hace diario. Para aquellos que tal vez van a un gimnasio aquí o que tal vez integran un equipo de deporte, se practica algo cuando se hace rutinario, ¿verdad? Rutinario. Pero para los hijos de Dios el pecado no debe de ser rutinario. No vamos a decir, bueno, voy a ir a beber hoy, voy a ir a beber mañana, voy a ir a beber pasado mañana y todos los días voy a beber. Como dice la canción, beben y beben y vuelven a beber. No. Pueda que el cristiano en una fiesta se alegró y se pasó de copas y se emborrachó. Dios mío, me acuerdo para la boda nuestra con mi esposa, me alegré tanto. Yo tenía 9 años de no tomar. Y cuando el sacerdote me prestó su copa para que yo tomara el vino, ese vino me quemó el estómago. Pero se me salía un sabor bien sabroso. Y después yo le dije, Padre, ¿es malo tomar? No. Dependiendo cómo tomes y cómo lo hagas. Así. ¿Me puedo tomar yo un trago hoy? Bueno, tomátelo, no hay problema. Y no me tomé uno. Me emborraché ese día. Al día siguiente iba corriendo donde el padre. Padre, me emborraché. Me siento mal. ¿Por qué lo hiciste? Me dice. Es que me alegré mucho. Te absuelvo, andate tranquilo. Los fariseos querían condenar a los discípulos porque también ellos habían metido las patas. Perdón por la expresión, pero es para que mejor lo entendamos. Oye, los fariseos los discípulos no lo hacían de costumbre. Dice San Juan, el evangelista, que el que diga que no peca, ¿qué cosa es? Es un mentiroso. Somos pecadores nosotros.
Tal vez no hombres y mujeres que practicamos el pecado, no. Pero sí pecamos, a veces inconscientemente y a veces conscientemente. Y este es el pecado más grave. Pero hermanos y hermanas, ¿los discípulos habían cometido un error? Sí, lo habían cometido. ¿Los discípulos habían violado la ley? Sí, la habían violado. Pero inmediatamente se levanta Jesús. ¿Y qué hace? No los condena, los defiende. Porque Jesús vino para defendernos a nosotros los pecadores. Jesús no vino para condenar. Jesús vino para rescatarnos. El único que condena se llama Satanás, que es el que quiere que después que hemos cometido un error, nos sintamos fatales, sin esperanza alguna. Por lo tanto, hermanos y hermanas, dice el Señor, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Con esto les da a entender que Él tiene el máximo poder para perdonar cualquier pecado que hayamos cometido, para justificar nuestra debilidad, pero no para que nosotros digamos, bueno, el Señor ya sabe que yo soy pecador y no, tenemos que forzarnos. No vaya a ser que nos suceda lo que dice el siguiente evangelio, que había un hombre que se le había paralizado la mano. Y hermanos y hermanas, lo querramos o no lo querramos, el pecado paraliza. No solamente la mano, puede paralizar todo nuestro ser. Por lo tanto, entró Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía su mano tullida. Y ahí, ¿saben quién estaba? Ahí estaban también los fariseos. Y dice el evangelio que los fariseos estaban espiando. Así lo dice el evangelio. Estaban espiando a Jesús para ver si volvía a curar en día sábado. Oigan ustedes. El que fariseo siempre anda espiando la debilidad de los demás. El que fariseo siempre anda vigilando los errores de los demás, a ver en qué falla, a ver a qué horas cae, para agarrarlo y acusarlo y condenarlo y hacer alarde de los errores que esa persona comete. Por lo tanto, Jesús, al ver que ellos estaban allí, le dijo al tullido, levántate y ponte en medio. Y después, mirando a los fariseos, les hizo una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? Es un hecho que el bien, no solamente en día sábado, sino todos los días. Por lo tanto, a Jesús no le interesa la ley. A Jesús le interesa el amor, la misericordia. Aquel hombre tiene la mano tullida. Sabe el Señor que necesita ser curado. Y por lo tanto, el Señor se queda mirándolo con amor y con misericordia. Pero a los fariseos dice que los miró con enojo y con tristeza. ¿Por qué es que el Señor mira con enojo y con tristeza a la gente que le encanta condenar a otros y que no tienen misericordia para nada? Por eso nosotros los cristianos debemos de ser comprensivos con aquel que falla, comprensivos con aquel que comete uno o muchos errores y no andarlo condenando, hermanos. No, sino hablarle de la esperanza y del amor que el Señor nos ofrece. Y he ahí, cuando el Señor vio que aquellos estaban espiando y condenando, le dijo al paralítico, ponte ahí en medio, extiende tu mano.
lo curó y lo dejó que se fuera. Hermanos y hermanas, he aquí donde empezaron los fariseos a hacer planes para hacerle daño a Jesús. Porque es que todo el que hace el bien, todo aquel que es comprensivo, el enemigo siempre anda haciendo planes para dañarle sus sentimientos, para dañarle sus pensamientos y su corazón. Por lo tanto, si ustedes se fijan en este evangelio, tristemente aquel hombre tenía su mano seca y nadie lo ayudaba. Al contrario, ¿qué hacían? Lo condenaban. ¿Cuántas veces en nuestro hogar tenemos a un ser querido que es débil, comete errores y en virtud de comprenderlo, de entenderlo, de ayudarlo, al contrario, lo tiramos a la calle, lo condenamos y lo rechazamos? Decía un muchacho que había caído en una vida alcohólica. Le preguntaba, ¿y por qué tomas tanto, hombre? Y llorando decía, es que nadie me comprende. Hermanos, cuánta verdad encierran esas palabras. Cuando no nos sentimos comprendidos, cuando nadie comprende nuestra debilidad, nuestros errores, solamente Cristo puede hacerlo. Por lo tanto, oigan ustedes, tristemente este hombre tenía la mano, ¿cómo? Seca. Pero los fariseos, lo que tenían seco era el corazón, hermanos. Y nada más triste que tener seco el corazón. Preferiblemente tener una mano seca antes que tener seco el corazón. El que tiene seco el corazón solamente critica, condena. El que tiene seco el corazón no es capaz de perdonar, de comprender, se cierra. Por eso, hermanos y hermanas, si hay algo que hubiésemos de pedirle al Señor, es que nos cure, que nos sane. Jesús había venido para curar a tantas personas y vino para curarnos a tantos de nosotros. Y Él quiere curarnos de muchas maneras. A veces creemos que Jesús va a venir Él con su manto a como es, nos va a poner la mano y nos va a curar. Escuchando la palabra de Dios, también Jesús cura. También Jesús sana. ¿Saben por qué? El siguiente evangelio nos narra algo muy hermoso, hermanos, en el cual el Señor llamó a los discípulos. ¿Para qué? Para mandarlos a predicar. Y a eso estamos mandados, a predicarles el evangelio de la salvación a la gente, no a predicarles un evangelio de la condenación. Precisamente nuestra iglesia, este es el evangelio que predica. ¿El evangelio de qué? De la salvación, no el evangelio de la condenación. Por lo tanto, es ahí donde el Señor llamó a los que quiso y los constituyó discípulos. Por eso es que nuestra iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque en primera instancia está formada por ¿quiénes? Por los apóstoles. Y nosotros también somos esos apóstoles llamados ¿a qué? Al servicio del Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, encontramos en otro de los evangelios, tomado del capítulo 3, versículo 7 del evangelio de San Marcos. Oigan ustedes, a un enorme gentío, dice este evangelio, que habían seguido al Señor. Ellos habían venido de Galilea. Dice que una gran multitud procedente, oigan bien, de Judea, de Jerusalén y también
de un lugar que se llamaba Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y de Sidón. Oigan bien, estas personas, habiendo, dice, oído. ¿Cómo dice? Habiendo oído noticias de lo que Jesús hacía, se trasladaron hasta donde él estaba. Oigan qué bonito. Porque es importante contarle a la gente lo que Jesús hace en nuestras vidas. Porque es tan importante no callar el testimonio en nuestras vidas. Porque con lo que nosotros contemos, otros van a oír y van a creer. Por eso es que no podemos callar en nuestras vidas lo que el Señor sigue haciendo en nosotros. Y en ese particular me encanta porque hay hermanos que dicen, vamos, vieras qué bonito que estuvo. Vamos, vas a ver que la vas a pasar bien. Estos son los hombres y mujeres que Dios necesita. Hombres y mujeres que vayan por el mundo contando lo que oyen, lo que ven y lo que sienten. Y esto es lo que hoy está haciendo falta. Hermanos y hermanas, esta gente dice que se trasladaron desde donde estaban. No sabemos con exactitud la distancia, pero que sí se trasladaron, se dejaron motivar, se dejaron cautivar por lo que habían oído, por lo que Jesús hacía en la vida de cada quien. Y dice que emprendieron el viaje. A ellos no les importó si la casa quedaba sola. A ellos no les importó si el negocio quedaba cerrado. A ellos no les importó si tenían que dejarlo todo. Ellos lo que les importaba es que Jesús también los curara, que Jesús también los sanara. No les importó dejarlo todo. Y dice que se trasladaron. ¿Qué significa trasladar? Trasladar significa cambiar. Cambiar de lugar, cambiar de pensamiento, cambiar de actitudes. El cambio que el Señor quiere en cada uno de nosotros, hermanos. Por lo tanto, dice que ellos se trasladaron. ¿Y saben qué pasó? En efecto, Jesús había curado a muchos de manera que todos los que padecían algún mal, dice que se le lanzaban encima. Hermanos y hermanas, este es un camino en el que nosotros también tenemos que dejar todo, especialmente las excusas. Porque a veces buscamos excusas, hallamos excusas hasta debajo de las piedras. Cualquier cosita es una excusa para no ir. Ay, es que este hombre, ay, es que esta mujer, ay, es que estos chavalos, esta casa, mi mamá, mi papá, el trabajo. Hermanos, de esa manera nunca vamos a encontrar la curación. Saben que entre más perseveramos y entre más cerca estamos del Señor, más sanos nos sentimos. Pero vaya una persona que ya no venga un día, que ya no venga dos y que ya no venga tres. Esta persona dice que ya empieza a sentir ruidos en el cuarto, que anda el hombre mono en el techo, que mira sombras, que siente cosas. Y luego dice que los hermanos de su comunidad no lo quieren porque ni siquiera lo han ido a buscar. Pero si es él el que se va yendo, él es el que se va alejando, se va separando. Y hermanos y hermanas, por eso es importante tomar en cuenta el ejemplo y el testimonio de toda esta gente, que hicieron cualquier sacrificio. ¿Para qué? Para ser curados, para ser sanados, para ser liberados. Pero es increíble, hay gente que quiere dejar de consumir alcohol, pero no le vienen a una comunidad de oración.
No hacen nada por ellos. Hay gente que quieren ser sanados de un pecado, pero no perseveran, no hacen el esfuerzo, no hacen el sacrificio. Hay matrimonios que están pasando dificultades y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ser curados, para ser sanados? En Caná de Galilea se acababa de casar una pareja y ya tenían problemas. Miren ustedes, qué rápido, ¿verdad? Pero qué bueno que habían invitado a la Virgen María, a los apóstoles y también a Jesús. Y como es una boda, entonces es momento de compartir, de hablar, de festejar. Y la Virgen se da cuenta que ya están teniendo problemas y le dice, Señor, fíjate que estos muchachos se acaban de casar y ya están peleando. Ay, mi madre. Ya me imagino, ha de haber dicho la muchacha, ¿para qué me casé con este ingrato? Ya estaban teniendo dificultades, ya se les había acabado el vino. Y oigan lo que le dice el Señor. Deciles que agarren esas tinajas que están ahí y se las echen a tuto. Y que vayan, ¿a qué? A llenarlas de agua. ¿Por qué a llenarlas? Porque estaban vacías. Hay corazones que están vacíos. Tienen que llenarse esos corazones. Y le dice el Señor, y decirle que lo llenen ¿hasta dónde? Hasta el borde. Hasta que rebalse. Hermanos, yo les aseguro que si ese matrimonio no hubiesen hecho lo que Jesús les dijo, y que dicho sea de paso, la Virgen se los aconsejó y les dijo, hagan lo que Él les dice. Esa es la misión de la Virgen, aconsejarnos, decirnos, hagan lo que Él les dice. Aquel matrimonio agarraron las tinajonas, sin importarles si esas tinajas tenían mojo, sin importarles si esas tinajas pesaban mucho. Pero ellos hicieron su parte, se echaron las tinajas a tuto y se fueron quién sabe hasta dónde, la llenaron de agua y cuando ellos llegaron al lugar, dice que el agua ya estaba, ¿qué? Convertida en vino. Hermanos, los leprosos, cuando se acercaron al Señor pidiéndole, Señor, cúranos, el Señor les dijo, vayan a presentarse donde el sacerdote. Dice que cuando iban de camino quedaron curados. ¿Qué nos dice esto? Desde el momento en que nosotros emprendemos este camino, empezamos a sentir que el Señor va haciendo la obra. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, no esperemos que Dios haga la otra. Tenemos que hacer nuestra partecita. ¿Y cuál es mi partecita? Bueno, perseverar, asistir, orar, cambiar, decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, cámbialo, Señor, hazlo de nuevo. Pero orar, hermanos, orar. Pero si no oramos, si no oímos, si no asistimos, si no perseveramos, si en virtud de acercarnos más al Señor y de obedecerle, hacemos nuestro capricho, agarramos nuestro camino, nos espera la destrucción. Por eso, hoy que hemos venido a este lugar una vez más, vamos a pedirle al Señor otra vez que nos cure, que nos sane, y se le vamos a pedir todos los días que nos cure, que nos sane, no importa. Pero hermanos y hermanas, la palabra del Señor también cura. Habían unos que con solamente oír se curaban. Y así va curando el Señor. Así va sanando el Señor. Pues que en esta tarde, hermanos y hermanas, los que hemos venido a este lugar, la palabra del Señor también nos cure y nos sane.
que aquellos que hemos oído y los que vamos a abrir nuestro corazón al mensaje, yo les aseguro que al salir por ahí vamos a ver la vida desde otro plano. Es tan hermoso cuando nos abrimos a la acción de Dios, llegamos a la casa y vemos diferente, porque nuestros ojos se abren, nuestro corazón arde. ¿Sabe que a los discípulos de Maús, oye, qué les había pasado? Habían perdido la noción. Pero cuando se dedicaron a escuchar al Señor, dice que su corazón les ardía. Les ardía su corazón. Y luego cuando ellos comulgaron, dice que los ojos se les abrieron. Miraron la vida diferente. Pidamos al Señor que en esta tarde también se abran nuestros ojos. Pidamos al Señor que en esta tarde también arda nuestro corazón. Pidamos al Señor que en esta tarde en la que estamos reunidos también nosotros, el Señor nos permita ver la vida desde otro punto de vista. Que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen María. Que viva el Espíritu Santo. Que viva la Iglesia Católica. Que el Señor nos dé las fuerzas, pues, para seguir adelante, ser mejores hombres, mejores mujeres, ser mejores cristianos y sobre todo, pues, con una buena convicción de seguir los pasos del Señor.